Hola, hoy vamos a ver cómo fue la cultura y la religión de Roma. Cuando hablamos de Roma y de su religión, pues como sabéis, hablamos de muchos dioses. Tenemos a una serie de dioses que van a ser en parte una copia de los griegos, adaptándolos a la cultura romana y cambiándoles sus nombres. Por ejemplo, aquí podéis ver cómo tenemos a Hera, que en Roma pasará a llamarse Juno y que va a ser la diosa de la familia. Tenemos a Zeus, que en Roma va a pasar a llamarse Júpiter y que va a ser el dios de los dioses, el dios del rayo. Y entre todos esos también podemos destacar a Ares, que pasa a llamarse Marte, a Atenea, que pasa a llamarse Minerva, a Hades, que pasa a llamarse Plutón, a Poseidón, que se llamará Neptuno, etc. Aquí podéis ver de nuevo una lista de los nombres griegos con los nombres romanos que van a recibir cada uno de los dioses, sobre todo los más importantes. Y ahora vamos a diferenciar entre lo que sería el culto oficial y el culto privado, la religión oficial y la religión privada. Los romanos diferencian dos ámbitos, dos lugares en los que rezar. El primer lugar es el ámbito público, el rezo de todo el mundo, de la sociedad en la calle. Y después tienen el ámbito privado, es decir, el ámbito del hogar, ¿vale? Entonces, los romanos rezan en la calle con todo el mundo y después en sus casas de manera individual. En cuanto a esa religión oficial, pues a lo que se reza en el ámbito público, lo que se reza en la calle es a muchos dioses, a esos dioses que hemos visto antes, que se recogen de la tradición griega y que se adaptan a la romana cambiándole los nombres. Pero además de esos dioses griegos, se van a tomar otros dioses de otras culturas que los romanos van a conquistar a lo largo del tiempo. Por ejemplo, de la cultura egipcia se va a tomar a la diosa Isis, ¿vale? Y después tienen un culto que se va a dar a partir de la época imperial, no se da ni durante la monarquía ni durante la república, sino solamente en el imperio, por motivos obvios, y es el culto al emperador. El emperador es la persona que manda en Roma durante la etapa del imperio. Y como manda en Roma, tiene que hacerse respetar. ¿Cómo se hace respetar? Convirtiéndose en un dios. Entonces, todo el mundo que pertenezca a la civilización romana ha de tratar como a un dios al emperador y por lo tanto rendirle culto y rezarle como si fuera un dios. Aquí os he puesto una imagen de una escultura que se llama el Augusto de Prima Porta, el cual es una escultura de Augusto, del primer emperador romano, y es muy interesante porque lo refleja vestido como un soldado, pero en su armadura se puede ver cómo tiene una serie de personajes grabados, ¿no? Estos personajes, ¿vale?, están indicando la grandeza de este emperador y que hay que rendirle culto. Ese pequeño bebé que se ve abajo es como los querubines, como los angelitos de hoy en día, pero de la antigua Roma. Y lo que está diciendo es que Augusto procede de la familia de Venus. En la imagen no se ve bien, pero debajo hay un delfín que aguanta a ese niño y eso simboliza a Venus y como él pues pertenece a la familia de Venus. Venus, que es la diosa Afrodita del mundo griego, es decir, la diosa del amor. En cuanto a la religión privada, cada romano en su casa podía rezarle
a los dioses, pero también les rezaba a los antepasados y a los diferentes espíritus que podían serles benévolos o propicios. Mirad, en la imagen tenéis una hornacina. Es un pequeño hueco que se dejaba en la pared de las casas donde se colocaban estatuas, se colocaban ofrendas o algún dibujo como el que se ve en la imagen. Y servía para rezarle a los antepasados, a los dioses, etc. Dentro de ese culto privado que se daba en casa, pues el que solía realizarlo era el pater familias, es decir, el padre de la familia, el hombre, y se realizaba primero un culto a los manes. Los manes son los espíritus de los antepasados. En segundo lugar, se realizaba un culto a los lares. Los lares son los espíritus del hogar a los que hay que intentar convencer de que todo lo que tiene que ver con el hogar, tanto el hogar en sí, la casa en sí, como la gente que lo habita, pues viva bien. Y luego tenemos, en tercer lugar, el culto a los penates. Los penates son los espíritus y duendecillos de las despensas a los que había que rezar para que nunca faltara la comida. Y esto es todo. Espero que os hayáis enterado bien y que estéis todos bien. Un saludo.